dar inicio a, a la conferencia sobre nuevas tendencias en la automatización de la red de distribución. Y bienvenidos todos. Muchas gracias por su asistencia. Una muy cordial bienvenida al ingeniero Carlos Villano, que nos acompaña en el día de hoy como conferencista. Carlos es ingeniero eléctrico de la Universidad del Valle, cursó su maestría en ingeniería de potencia en la Universidad Tecnológica de Múnich, Alemania, y está terminando su doctorado en automatización y control en la Universidad de Sheffield en Reino Unido. Ha servido como consultor e investigador en el Reino Unido, Colombia, Ecuador, Costa Rica y República Dominicana en proyectos relacionados con redes inteligentes, automatización de sistemas de distribución e integración de energías renovables. En este momento se encuentra vinculado como ingeniero senior en Siemens, PTI, Reino Unido, y como asesor de investigación en Hertz, Colombia. Bueno, bienvenidos todos. Adelante, Carlos. Muchas gracias. Y bueno, buenos días a todos. De nuevo, gracias por el espacio. Siempre es un placer colaborar con ustedes, con la Universidad Autónoma, con el COSIER. Obviamente, pues a través de Hertz también, que pues tenemos un trabajo de muchos años colaborando en estos temas, especialmente pues con Juan Manuel, que nos acompaña. Hemos trabajado mucho desde hace varios años el tema de automatización en red de distribución. Y bueno, es parte de lo que quiero compartir un poco aquí, de cuál es la nueva tendencia pues a lo largo de todos estos años de experiencia que hemos compartido. Obviamente, no solo puede en Her, sino también las tendencias que hay a nivel mundial, particularmente algunas prácticas en el Reino Unido asociado a potencializar el uso de las nuevas herramientas tecnológicas para garantizar un mejor aprovechamiento de estas funciones en sistemas de distribución. Varias de la charla, básicamente lo que vamos a empezar a tratar es cuáles son esas funciones que normalmente son referidas para garantizar esa automatización, cuál es la oportunidad de mejora en función de aprovechar la información para llevar estas funciones a otro nivel a través de análisis de datos. Y bueno, comentar un poco de experiencias en proyectos a nivel nacional en el Reino Unido y pues, parte del resultado de mi experiencia como tesista doctoral en función pues, de estos temas. Bien, entonces vamos a comenzar presentando un poco de la información actual en función de los tipos de energía que ahorita alimentan los requerimientos de la mayoría de las redes del mundo. Pues esto no creo que sea nada nuevo para muchos, la tendencia de aparición de energías renovables, no solo desde hace un par de años, sino pues recientemente se ha disparado mucho más en función de diferentes dinámicas a nivel mundial. En Europa es muy marcado pues el conflicto con Ucrania y Rusia, pues, ha acelerado demasiados proyectos para poder buscar la forma de aprovechar recursos en la medida de lo que se pueda. Entonces, ahí se puede ver la tendencia de el aumento de renovables. Obviamente el tema COVID pues, generó un impacto en la aceleración de algunos procesos, no obstante el sector energético es uno de los que se ha visto mejor. Digamos, no beneficiado, pero sí ha impulsado a que se aceleren cierto tipo de requerimientos. Inclusive pues en este país, hablo del Reino Unido, se ha buscado la forma de acelerar la integración, la mayor cantidad de integración de energía, inclusive el aumento del gobierno para fortalecer la infraestructura de red por la cantidad de energía que necesita ser conectada, pues, y obviamente eso demanda también una actualización en las redes, principalmente de transmisión, pero también en alguna de las redes de distribución. Entonces es natural que la tendencia de renovables con el tiempo inclusive empiece
de alguna forma pues a ser relevante para generaciones, especialmente para energía en forma de electricidad. Entonces, está ese reto de poder integrar esa generación que no solo va en función de grandes generadoras o pues particularmente puntos de generación centralizados que normalmente están a nivel de transmisión, bueno, también en distribución los hay, pero buscar la manera de que ese recurso se pueda aprovechar en toda la red de eléctrica, incluyendo transmisión y distribución, independiente de cuál sea la naturaleza o sea la localización del recurso. En ese sentido, pues ahí se han buscado integrar diferentes principios, tecnologías, desde eh, poder facilitar la inyección y garantizar la infraestructura de la red de distribución para poder aprovechar recursos de manera distribuida en baja tensión o inclusive en transmisión con alta tensión, como la división de la red en lo que se conocen como microredes, que pues tienen la ventaja de que se pueden de alguna forma articular y operar de manera coordinada, de manera integrada o de manera independiente en función de lo que se requiera operar. Eso pues no es parte de la discusión, pero ya en otras presentaciones seguramente se han hablado mucho más del tema de microredes. Si bien pues es claro de que parte de lo que se busca es poder aprovechar el recurso, también es importante resaltar que de manera operativa pues tiene unas indicaciones unas condiciones que debe de tomarse en cuenta, sobre todo si la potencia empieza a fluir en sentido contrario a la que es tradicionalmente esperada. Porque por lo general se define entonces que el flujo de potencia de la red de los usuarios de la red de distribución hacia el alimentador pues puede generar, dependiendo de la condición y del nivel de carga al día, puede generar problemas de voltaje. Bien, para ello pues lo que se ha planteado muchas veces es obviamente el uso de baterías como una alternativa natural para poder desacoplar ese uso de energía de tal manera que la curva general se suavice, no se trabaje con picos y que obviamente pues, la energía solar se pueda aprovechar o bueno, la eólica, la que se vaya a utilizar, se pueda aprovechar en los momentos del día en que más se requiera independientemente de la condición del día. Ahora bien, esto facilita el desacople en espacio y tiempo, debido a que pues no limita a que la generación no se pueda dar en función de su localización. La batería puede operar en el momento que lo requiera. No obstante, esa operación debe ser coordinada y es claro que en el momento que estas baterías empiezan a operar, no puede ser solo absorber la energía en sí, porque pues lo que vamos a obtener es simplemente un desfase del uso de esa energía, que no es lo principal objetivo, es la coordinación de la inyección de la energía de tal manera que esos esfuerzos o los picos vistos por la red realmente se bajen, que es lo que estamos viendo en esta ilustración, pues que siempre me ha parecido muy acorde para este ejemplo, una ilustración que pone en este caso ABB. No estamos pues casados a ninguna marca en particular. Esto es tecnología y pues principios que se comparten trans empresa. Entonces no aplica al caso. Lo que sí aplica es que esa integración debe facilitarse utilizando herramientas que permitan no solo conocer la condición de operación del sistema, sino ir más allá y caracterizar los diferentes comportamientos para darle ese grado de inteligencia que en este caso sería poder aprovechar, optimizar el recurso y, ¿por qué no? Pues eh, a ejecutar el apropiado control con la predicción del recurso. Ahora bien, sí, a nivel del mundo se han hecho diferentes prácticas. Aquí pues hago presente una práctica de unos colegas en Australia que han estado pues trabajando diferentes proyectos
desde hace varios años en la Universidad de Melbourne y antiguamente pues vinculados con la Universidad de Manchester, han buscado de alguna forma aprovechar, digamos, ese análisis de información para evaluar la capacidad de integración de recursos, obviamente considerando las baterías en este caso, y pues ellos dicen que después de un tiempo lo que han observado a través de la analítica de datos es que sí se ha logrado aplanar cierto tipo de recursos, pero no del todo esperado. O sea, lo deseable es que esto fuera relativamente plano, no obstante, pues es parte de las diferentes apuestas tecnológicas donde se ha tratado de buscar es suavizar este impacto a través de darle más flexibilidad al sistema o a través de utilizar de una manera mucho más eficiente la integración de baterías. Y bueno, antes era un supuesto que de alguna forma se veía algo lejano por temas de costos, por temas de capacidad tecnológica. No obstante, pues ya la realidad es otra. Si nos vamos a los diferentes proyectos, y aquí quiero pues como hacer como alguna alusión de lo que está pasando en el Reino Unido. Estos son datos relativamente recientes donde se muestra la capacidad de las baterías instaladas de inyectar energía en la red, o por lo menos las que se están instalando. Y ya se ve que pues estamos hablando de proyectos que están proveyendo mucho más de 100 megavatios hora al año. Eso para baterías, pues de alguna forma es importante. Y si estamos hablando de que esto es un solo proyecto, pero más bien esto es producto de la suma de varios proyectos, se puede ver que hay una integración importante, de una participación importante de baterías en el mercado nacional. Inclusive aquí se puede ver que para el año pasado en preaplicación estamos hablando de cerca de 27 gigas en baterías, nada más. Entonces hagan la cuenta, si ya empezamos a hablar de recursos renovables. Bueno, las baterías no necesariamente tienen que ir ligadas a un proyecto renovable, porque algunos vendan es la flexibilidad de la inyección del recurso. No obstante, pues estamos hablando de que hace unos años pensar en más de 20 gigas o de 10 gigas inclusive en baterías, pues no era algo que fuera tan común. Inclusive pues ya a nivel operacional estamos hablando de 5, bueno, como 4, si se cuentan los de este año, de estos, perdón, de este cuarteto, sí estamos hablando de que ya se está acercando a las 5 gigas, pero eso pues da una idea de, asimismo, pues de las nuevas capacidades de la red. No obstante, pues eso va a requerir una coordinación para poder garantizar esa flexibilidad y sobre todo pues ese nivel de uniformidad en el despacho visto por la red. Ahora, la pregunta del millón es cómo. Estamos hablando de que son diferentes elementos que obviamente pues están requiriendo pues la integración de diferentes funciones. En muchas empresas requieren, trabajan con diferentes tecnologías, con diferentes funcionalidades. No, pues no, hay todo un tema de poder modernizar la red, no solo a nivel de funciones, sino a nivel de tecnología, para poder garantizar que estos principios se puedan acoplar. Y pues estamos hablando solo del tema de renovables o de baterías, pero pues, también aquí podríamos citar perfectamente el tema de respuesta a la demanda, el tema de eh, control de frecuencia, bueno, a nivel de transmisión más que todo, pero a nivel de distribución, pues ya si tiene una gran cantidad de renovables también podría ser una posibilidad en función. Todo eso hace parte de esa nueva filosofía. La pregunta es cómo se logra integrar. Es por eso que pues nace ese concepto de redes inteligentes, Smart Grid. Pues esto ya es un trabajo que llevo haciendo con años, inclusive pues con Juan Manuel. Aquí cito obviamente el libro en el que pues hemos estado colaborando, bueno, que este libro obviamente ya tiene pues todas las referencias totalmente definidas, pues actualizadas, donde se expande el detalle de discusión de Smart Grid. Pues no va a ser el caso de esta charla. No obstante, pues lo que quiero citar aquí es que esto marca la referencia de todos los componentes o la visión de cuáles son los elementos que deben integrarse. Principalmente son los elementos de comunicación y tecnologías de información que permiten
articular todas esas funcionalidades en la red eléctrica. Entonces, no es solo la capacidad de medición, sino que esa información primero sea útil y se pueda transmitir a través de las diferentes funciones, es decir, que haya una interoperabilidad entre los diferentes servicios. Entonces, si ya eso lo vamos a traducir a nivel de funciones, pues ya habría que empezar a revisar cuáles son los diferentes componentes que hay alrededor de la red de transmisión y de distribución. Entonces, primero, por ejemplo, está la automatización de la red de distribución, que obviamente demanda que de la subestación de la red de transmisión o de distribución, perdón, que obviamente demanda que este recurso sea confiable desde el punto de vista de comunicación y de inclusive interoperabilidad. Se habla pues de que ya muchas subestaciones ojalá puedan operar con estándares 61850 o pues protocolos de comunicación obviamente en función de la capacidad de la red de transmisión de datos, pero que esos datos se puedan transmitir y comunicar tanto en transmisión como en distribución. Asimismo, también tener una visibilidad del estado de la red, que pues requiere obviamente que se pueda observar el estado actual a través y pues, operar a través de un SCADA, que puede ser un SCADA de distribución. Asimismo, pues la capacidad de optimización, de control de volvar, pues aprovecha esta observabilidad para poder definir ese requerimiento de control de voltaje o de compensación de reactivos según sea el caso. Las subestaciones que van a actuar en función de garantizar esa conectividad de esos recursos que van a estar distribuidos, es decir, tiene que haber una capacidad y una infraestructura para poder acoger esos nuevos recursos y se puedan coordinar con los reconectadores existentes, con capacitores de bancos, con reguladores de voltaje, dependiendo pues de los elementos que tenga la red. Y todo esto pues requiere, claro, la capacidad de tener una infraestructura avanzada de medición que pueda manejar toda esta información, la pueda compartir y la pueda, digamos, garantizar que todos los diferentes servicios y entes asociados pues, tengan esa capacidad de compartir los datos y intercambiar pues la información requerida entre cada uno de los servicios. También eso pues abre lugar a otro tipo de cosas como el aislamiento, localización, aislamiento de fallas y restablecimiento del servicio. Más adelante vamos a hacer alguna referencia a estas funciones principales. Obviamente pues también se requiere que haya una capacidad de personal que pues, pueda atender los requerimientos que no puedan ser ajustables automáticamente porque pues, hacen parte de los fenómenos físicos obviamente naturales de un sistema que no puede ser controlado solo con un reconectador. Se cae un árbol, hay un evento, un desastre físico, pues se cae una torre o algún evento como un tornado o un desastre, pues no se puede manejar a través de reconectadores. Eso solo se puede aislar, pero la recuperación física pues requiere un personal. Todos estos son elementos que pues hasta ahora se han utilizado en los diferentes, en las diferentes prácticas a nivel mundial. No, en esta parte pues hasta ahora no es nada nuevo. Y las funcionalidades a las que se apuesta por lo general se pueden reducir a las que tenemos en pantalla, donde se busca que la red obviamente sea capaz de censar los elementos, de poder aprovechar esa capacidad de censar y de control, obviamente si hay elementos disponibles, para la coordinación de los diferentes componentes, ya bien sea los reconectadores, la inyección de energía renovable, si es el caso. La interacción de todos estos elementos pues va finalmente a generar un reflejo en un comportamiento de consumo o de despacho de potencia reactiva o de desnivelación o aumento de voltaje que también debe ser controlado y finalmente pues en el momento que hay una falla
tener la capacidad de utilizar la información para operar la red de la mejor manera y rescatar la mayor cantidad de usuarios posible. Entonces vamos a hacer un recorrido muy rápido de estas funciones, donde pues lo primero es hablar de el restablecimiento de fallas, pero antes de hablar del restablecimiento de fallas, la primera recomendación es contar con una red óptima, es decir, se basa sobre el supuesto de que la red ya se encuentra configurada con un objetivo definido que por lo general es reducción de pérdidas. Podría ser otro tipo de objetivo en función de la red en particular. A veces, cuando son redes muy complejas o muy largas, la optimización se hace en función de maximizar el uso de voltaje en operaciones de estado estable. Pues, o sea, depende de diferentes requerimientos o diferentes condiciones particulares de la red, pero por lo general se habla siempre de tener una red que cuente con la menor cantidad de pérdidas posibles en su estado base. Ya después se pueden usar diferentes software, paquetes para poder hacer el cálculo de esos puntos frontera en función de los reconectadores y los switches que estén disponibles en la red. Ahora sí, ya cuando se cuenta con una red base, se puede hablar de de localización, aislamiento de fallas y restablecimiento del servicio, que pues la función donde se permite a través de diferentes elementos disponibles en la red, censar, mandar esa información en el momento que hay una falla al SCADA o a la unidad de control para reconfigurar el sistema en función de, obviamente, esa condición de falla y tratar de rescatar la mayor cantidad de usuarios posible. Entonces se tiene la ilustración donde yo tengo mi red en operación en estado estable. En el momento que cuenta con una falla, ya suponiendo de que la red estaba optimizada su operación, su configuración, entonces trato primero de localizar la falla. Si por ejemplo tengo disponibles RMUs o elementos que estén censando de protección, pues hay diferentes algoritmos que permiten de alguna forma censar esos pasos de corriente o esa secuencia de corriente para más o menos estimar que la falla está alrededor de este punto. En ese momento que hay la falla, entonces se trata de aislar la mayor cantidad de elementos que estén cerca de la falla, luego hacer la recuperación aguas arriba y después finalmente empezar a restablecer el servicio en las diferentes partes de la red como lo muestra el circuito. Ahora bien, un ejemplo, de pronto no lo amplío por temas de tiempo aquí, pero ya, bueno, este tipo de ejercicios hay diferentes funcionalidades en varias empresas a nivel mundial. Ahorita hay un proyecto muy interesante que está terminando la empresa local UKPN, UK Power Network, perdón, es como la red de la empresa de distribución de Londres, que se encarga del área metropolitana de Londres, sur y este, si no estoy mal. Ellos están adelantando un proyecto, pues ya tienen varios años donde han realizado varias pruebas pilotos. Es una empresa que se ha caracterizado pues, por tener unos estándares interesantes para la definición de estos reconectadores alrededor de la red. Sí tienen pues como todos unos requerimientos para poder al momento de integrar una nueva carga, que estos estándares siempre se mantengan, sobre todo el tiempo de operación, el número de dispositivos, los tipos de dispositivos. Pero más allá de eso, lo que ellos quieren es aprovechar pues obviamente una red que es tan grande y tan compleja como la red de distribución de Londres, inclusive a 11 kilovoltios y de ahí para abajo. Lo que buscan es garantizar que haya cierta flexibilidad aprovechando todas esas funcionalidades, pero obviamente aquí quiero resaltar que este tipo de automatización y optimización trabajan con una base importante que es la funcionalidad definida a través de los modelos de red. Entonces, vamos a hacer una discusión más profunda de esto en esta charla, pero aquí el principio es que los datos históricos de alguna forma alimentan la disposición de cómo los elementos se pueden comportar con el supuesto de que la red está totalmente modelada, que pues puede ser el caso. Ahora, bien, eso es una forma de aprovechar los datos también, y que pues obviamente tiene todos los efectos
positivo, sobre todo para generar la optimización, la estimación de estados, correr el flujo de carga en tiempo real, inclusive hacer algo cerca de predicción en un horizonte relativamente corto. Asimismo, pues, análisis de contingencia, etcétera. Si tienen la oportunidad de revisar un poco más amplio este proyecto, pues está en la página de UKPN y ahí se detallan las diferentes funciones que han desarrollado desde 2018, si no estoy mal. Es de donde está el primer documento disponible, pero pues es un proyecto que tiene un buen par de años. Entonces ahí se plantean toda la metodología donde primero hicieron la optimización de la red, de la configuración, y basándose en esa configuración y en los RMU disponibles, entonces ya daban diferentes algoritmos para garantizar ese restablecimiento del servicio en la red. Ahora bien, algo importante que hay que tener en cuenta es que el momento de hacer esta reconfiguración, es claro pues de que hay un cambio en la topología e inclusive en los niveles de corto, y eso puede afectar seriamente la coordinación de protecciones. Entonces sí requiere este tipo de análisis contengan esa flexibilidad donde se pueda conocer la naturaleza de esos cambios de operación. Y pues un ejemplo muy sencillo, no voy a entrar en mucho detalle en esta ocasión, pero básicamente en el momento que yo saco uno de los componentes de la red, al momento que hay una falla, estoy cambiando los niveles de corto que pueden ver algunos de los elementos y por ende pues estoy de alguna forma afectando los niveles de corto que pues me puede generar una descoordinación en los grupos de protección. No obstante, pues por lo general ellos se preprograman de tal manera que consideran alguna de las condiciones. No obstante, el gran problema que hay aquí es que en el momento que la red se torna mucho más dinámica, depende esencialmente de conocer estos escenarios con anterioridad. Es decir, lo interesante sería de alguna forma poder tener la capacidad de flexibilidad basada en la existencia de datos históricos previos que permitan de alguna forma no trabajar con los casos más extremos, sino de pronto los casos más probables. Eso pues parte de la discusión que viene luego. Por ahora estamos como recapitulando cuáles son las funciones conocidas y pues qué es lo que se maneja en este momento de esas funcionalidades. También está la función de control de volvar, donde lo que se busca principalmente es utilizar reguladores de voltaje, capacitores, para garantizar que ese voltaje se mantiene dentro de los niveles aceptables en función pues, de la normatividad. Cada país pues, tiene diferentes niveles de desviación. Hay diferentes estrategias que normalmente se han utilizado y en algunos casos funcionan muy bien para redes que tienen una configuración pues bastante rural, donde pues tienen circuitos muy lejanos o inclusive pues tienen capacidad de comunicación limitada. Esta estrategia de compensación local es bastante útil porque pues lo único que requiere es que el instrumento sensa un voltaje y él tiene una reacción en función de lo que sensa. Entonces, si el voltaje se cae demasiado, pues la compensación de reactivo, el regulador de voltaje, simplemente va a actuar en función de lo que está sensando. Ahora también está esta función que también aprovecha la existencia de un modelo previo para integrarlo a una SCADA a través del monitoreo de datos, que pues facilita que estos elementos puedan generar la compensación adecuada. Entonces, si el elemento tiene un perfil de voltaje cualquiera, en este caso pues es un caso hipotético, el despachador de VAR, lo único que va a hacer es empezar a compensar en función del perfil deseado. Se ve como en el momento que aumenta los elementos de compensación de VARes, la curva se tiende a aplanar y de alguna forma pues eso optimiza la operación. Por ejemplo, el factor de potencia pues, obviamente cambia, las pérdidas se reducen un poco. Si le agrego la funcionalidad de control del cambiador de regulador de voltaje que puede estar cerca del, del feeder principal, entonces esto pues va a garantizar obviamente que
el voltaje de alguna forma se acerque a un nivel base, y esto va también a ayudar a que esas pérdidas pues obviamente mejoren. Si está la operación de los dos elementos en conjunto, se puede ver cómo el, el perfil de voltaje en ambas, en ambos, operando ambas funciones a la misma vez, puede mejorar que esos, obviamente esas pérdidas y ese perfil de voltaje esté optimizado. Ahora, también existen elementos que trabajan con modelos integrados, donde también de nuevo se aprovecha el conocimiento previo del sistema y las mediciones para optimizar la operación de flujo de carga o, pues obviamente, el despacho de compensación de reactivos en función de los elementos que estén medidos. Pero todo esto, de nuevo, es en el supuesto de que ya hay un modelo previo, que existe que hay información suficiente, o por lo menos la que es posible tomar para poder reflejar ese criterio de decisión en la operación de la red en cada una de estas funciones. La realidad en una red de distribución es más compleja porque el monitoreo de la red es parcial, es decir, no hay forma de, sobre todo pues en distribución, en transmisión, pues estamos hablando de una cosa mucho más medible, pero en distribución la realidad es que no hay un medidor en cada uno de los postes. Entonces, desde el punto de vista de control, es una planta que es parcialmente observable. Entonces, alrededor de esto hay toda una serie de análisis donde se mira si la información es redundante o cuáles son los puntos claves que necesitan ser medidos, cuál es el lugar correcto para poder hacer esa medición o por lo menos capturar esa dinámica que necesita ser analizada y resuelta. Aquí hago un paréntesis: en el término dinámica no es la dinámica que se limita solo a la operación de los inversores o los elementos de electrónica de potencia. Dinámica es un concepto mucho más complejo desde el punto de vista de control, que trata de alguna forma de dar explicación cómo evolucionan unas variables en el tiempo. Entonces, nosotros en el sistema de potencia siempre tratamos de que esa dinámica esté en función de representación de elementos que obviamente pues tengan una interpretación física, en este caso pues los controladores de los inversores o de los elementos de control de los reguladores de TAP, de tal manera que pues puedan dar garantía que el estado, que normalmente se refiere esa voltaje, se pueda, o frecuencia, se pueda alcanzar pues ese valor crítico. En este caso, pues si ya llevamos el análisis al análisis puro del dato, la dinámica puede extenderse mucho más, donde no solo está limitado pues a los conceptos eléctricos, voltaje, frecuencia. Entonces, creo que vale la pena hacer resaltar ese detalle. Ahora bien, si ya cuento con una red que es parcialmente observable, entonces ahora yo necesito trabajar con un modelo que normalmente es una fotografía. Es decir, si alguna persona hizo una operación en la red donde manualmente integró dos puntos, los puenteó por X o Y razón o los abrió, desde el punto de vista operativo, si no tengo pues la actualización de esa última información, pues yo voy a asumir una topología que es realmente incorrecta, y no tengo forma tampoco de estar colocando un medidor en cada punto para saber si eso es cierto o no. Es natural que pues para una red entre más grande es mucho más complejo y más costoso mantener esa información actualizada, pero el control funciona siempre es con estas fotografías estáticas. Finalmente, pues este control se ve obviamente limitado porque al final la reconfiguración, la participación de energía renovable, inclusive la interacción con el usuario es dinámica, es decir, no es elementos que estén estáticos en el tiempo, sino que de alguna forma están intercambiando, interactuando todo el tiempo, de tal manera que pues su condición operativa se puede pues, estar normalmente fluctuando, y por eso a la hora de planear siempre se trabaja es con el peor escenario. Ahora la pregunta, la invitación en este caso es ver cómo la red que físicamente se encuentra como
está definida en este slide, se puede modelar utilizando pues lo que es visible. En este caso pues realmente no hay visibilidad de todas las redes, de solo de algunos puntos, y sobre ello entonces toca empezar a hacer inferencias sobre los demás. Es la invitación a generar un modelo o una capacidad de modelado que pueda interpretar esa información basada en esa medición parcial, sin necesidad de tener todo el detalle que pueden ser las líneas o que pueden ser los elementos reconectadores o los nodos. Obviamente, pues esto suena bonito, pero tiene sus pros y sus contras. Es importante tenerlo claro. Al final, pues yo muy particularmente creo que la mejor solución es una mezcla de ambas. No obstante, la invitación es poder aprovechar mejor el dato para poder desarrollar modelos que estén mucho más ajustados a la realidad, en el caso que no se cuente pues con un detalle definido de toda la red. Entonces, ahí es donde viene el reto, donde yo tengo, pues, como lo muestra en la gráfica, una red que es parcialmente observable, limitadamente controlable. Desde los que están familiarizados con los conceptos de control entienden que esto pues obviamente tiene unas implicaciones en la generación, sobre todo para la generación de modelos y particularmente lineales que pues pueden o no pueden ser en función de los datos que se utilicen y cómo se analicen. Lo clave aquí es entender que esas mediciones son de tiempo, series de tiempo, es decir, que son mediciones que están constantemente aprovechando la naturaleza del cambio de las variables. En este caso, pues podríamos asumir que, por ejemplo, no tenemos ninguna información o no podemos asumir ninguna característica típica de la red. Suponemos que ni siquiera tenemos un conocimiento de la red y de alguna forma queremos identificar esa cuasi dinámica, es decir, vamos a tener una dinámica que representa esa evolución de la variable, que puede ser, por ejemplo, voltaje o puede ser cualquier otro elemento, no necesariamente, pero que como está cambiando en el tiempo, pues hay un modelo que de alguna forma representa ese cambio de esa variable en sí. Todo eso se puede aprovechar a través de diferentes variables que pueden ser mediciones a nivel de AMI, de magnitudes o de micro PMUs que ya son disponibles, inclusive información exógena como son la localización de los activos, capacidad de medir meteorológica o capacidad de censo pueden ser importantes para definir qué tanto se consume en un punto, qué capacidad de renovables hay, posible capacidad de inyección, etcétera. Y las aplicaciones se pueden extender a predicción a corto y largo plazo, manejo de activos, de demanda, perdón, inyección de renovables, de evaluación de capacidad, de hosting capacity, pues, de alojar esto de energía renovable en función pues, del elemento que se encuentra activo. El manejo de los activos también, estimación de estados o inclusive aplicación de inteligencia artificial para la generación de estos modelos, entre otras capacidades. Ahora sí, normalmente lo que se ha optado históricamente es hacer un análisis offline basado en ese tipo de modelos y hacer una proyección de los posibles disturbios en función de pues un elemento que representa ese modelo, que a veces pues es el modelo que se lleva a un software a través de modelado de líneas, de nodos, de los elementos renovables que conocen, etcétera. Todo eso trae un modelo que se puede complementar con medición para tener una fotografía mucho más real, no obstante, suponiendo de que la condición en la que tengo el modelo es totalmente lo que tengo en la realidad. La realidad de nuevo puede ser mucho más compleja. La invitación puede ser esa, aprovechar ese tipo de datos que se puede llevar a un sistema de orden mucho menor para poder construir un modelo que de alguna manera represente mucho mejor la realidad. En este caso, si yo tengo que mi sistema de distribución es mi planta, lo que voy a tratar es de aprovechar esa medición para hacer una identificación del sistema, que esa identificación del sistema finalmente es un modelo de orden mucho más bajo que facilita en cantidades
de cómputo y de análisis, pues la operación y predicción de los elementos, pues suponiendo de que estoy construyendo un modelo lineal. En este caso, si yo trabajo al supuesto de que tengo, por ejemplo, energías renovables, que la carga eléctrica no varía mucho, o por lo menos su naturaleza no de voltaje, por la misma condición operativa de la red de distribución se espera que el voltaje no varíe demasiado, pues no es descabellado hacer una suposición de que alrededor de eso se pueden construir modelos cercanamente lineales con alguna nivel de exactitud. Pues no 100% que sigan la realidad, pero sí tienen un desempeño relativamente aceptable. A eso es parte de lo que vamos a mostrar ahora. Ahora bien, suponiendo de que yo tengo esa red de distribución, ¿cómo yo puedo empezar a aprovechar esta información? Yo puedo empezar a dibujar todos los datos que son medibles, de alguna forma les puedo empezar a generar alguna interpretación. Por ejemplo, si yo voy a empezar a revisar cuáles son todos los escenarios de falla de condición de voltaje, de perfil de voltaje en un día típico de verano, yo puedo ver que algunos días para un nivel de integración, en este caso del 70%, ese voltaje puede subir demasiado y yo podría hablar de una condición de falla. Si yo redibujo esto en su curva de probabilidad, también puedo decir de alguna forma de que ese no es necesariamente el escenario más probable, sino que un escenario que tiene cerca de un 95% de probabilidad. Quiere decir que en la mayoría de los casos ese voltaje realmente nunca se pasa, a pesar de que tiene unas condiciones operativas que están mostrando lo contrario. Es decir, que la red se podría de alguna forma pensar, o su operación se podría pensar en el caso más probable y no necesariamente en el caso más extremo. Para eso, obviamente, necesito hacer un análisis mucho más exhaustivo, pero pues como la primera invitación que hace redibujar estos perfiles de voltaje en función de los momentos donde se ha alcanzado voltajes que superan el permitido. Ahora bien, si yo cogiera estos voltajes en serie de tiempo y dibujara su correlación, o en este caso su índice de Pearson, yo podría empezar a tener características bien interesantes, suponiendo de que yo no solo tengo mediciones en cada uno de estos puntos, pero yo no sé cómo están conectados. Yo podría de alguna forma deducir cuál es su fase, eh, lo cual de alguna forma me empieza a describir cosas de la topología. Es decir, no necesito tener exactamente este punto conectado con este punto a través de una línea para saber que están conectados. Si puedo tener la medición de ambos puntos, de alguna forma puedo empezar a deducir cómo están relacionados en sí mismos, pero no estoy generando ninguna información de topología. Esa es la parte interesante. En el momento que se empieza a desglosar los datos, se pueden aprovechar otro tipo de características bien interesantes. Ahora bien, ¿cómo? Pues de alguna forma sé que todos estos comparten fase, pero no tengo forma de decir cuál es el nodo, cómo están conectados los nodos o la topología. Lo que sí puedo deducir es algo de la naturaleza de cómo esa potencia fluye en la red en función de cuáles son esos elementos que son medibles o cuál es el intercambio de potencia que hay en los diferentes nodos. Entonces, para una red que yo conozco, cuáles son sus mediciones, pues yo tengo una garantía de saber cómo está distribuida la potencia a través de esas conexiones, de esos caminos que hay entre un nodo y otro, porque pues lo estoy censando. Yo puedo saber que el total de una potencia que va de un lado y que va del otro, si no hay ningún elemento en la mitad, pues no van a ser simplemente las pérdidas de la línea, por ejemplo. Pero yo puedo tener una condición donde, por ejemplo, no tengo capacidad de medición. Sí puedo de alguna forma deducir algunos elementos, a pesar de que yo no conozca qué es lo que está pasando dentro de este cuadro, porque no tengo un medidor que me está diciendo que aquí hay una carga y aquí hay un nodo. Yo sí puedo decir que dependiendo de qué tan grande es el desbalance desde este punto y el final, si hay un valor muy grande de potencia, quiere decir que algo está ocurriendo que no está dentro de lo que yo puedo observar, pero debo tenerlo en cuenta porque o pueden estar conectados de alguna manera o están relacionados, o hay un elemento que pues obviamente está generando que ese disturbio de potencia, digámoslo así, ese desbalance de potencia sea relativamente marcado. Entonces yo puedo aprovechar esos dos conceptos, por ejemplo, para tratar de reconstruir algo de la red donde pues, no necesito modelar todos los elementos de la red, pero si hay un disturbio en algún punto, yo puedo descartar cuáles son esos nodos que no me son importantes considerar en mi modelado,
pero quedarme con solo aquellos que son relevantes en el momento que ocurre un elemento que hace que ese fenómeno pues esté ocurriendo. En este caso, pues que haya una salida de una salida de la operación de voltaje dentro de los límites permitidos. Entonces, bien interesante que en este caso no estoy asumiendo de que no conozco topología, de que solo estoy trabajando con mediciones puras de magnitudes de voltaje y estoy de alguna forma empezando a caracterizar elementos de la red, donde pues ya tengo simplificado de que todos estos nodos de alguna forma están relacionados y que tienen consecuencia de que ese voltaje, digamos, lo que está pasando dentro de cada uno de esos nodos me va a participar de que ese voltaje en esos puntos de la red, en la mayoría de los puntos de la red estén fuera de su rango operativo común. Ahora bien, esto me habla del tamaño de la perturbación, pero no me dice nada de qué tan lejos está. Entonces, donde se va a entrar a hablar conceptos como la distancia eléctrica, no voy a entrar en mucho detalle por temas de tiempo, pero básicamente la distancia eléctrica busca caracterizar eh, qué tan lejos se encuentra un nodo en función de la perturbación que estoy observando en ese momento. Es claro que si yo conozco mi topología, eh, puedo de alguna forma reconstruir esa distancia eléctrica y poder predecir cómo va a ser esa variación de voltaje en los diferentes puntos. Ahora bien, pues el concepto de distancia eléctrica es un concepto a revisar donde no solo se puede limitar a impedancia, impedancia es una forma de verlo, pero estrictamente no es una distancia. Entonces, normalmente para poder incluir esos elementos de propagación que están asociados a la dirección de potencia, uno habla de los coeficientes de propagación con los cuales se puede construir el concepto de distancia eléctrica matemáticamente hablando. No obstante, de nuevo, si vamos al escenario donde no tenemos mediciones disponibles, perdón, no tenemos la topología disponible, podemos jugar con las covarianzas que dentro del concepto de la covarianza de voltaje está de alguna forma inmerso esa descripción de distancia eléctrica. Y se puede ver, pues no en mucho detalle en el ejemplo que tengo a continuación, pero para los nodos que están muy cercanos a esa perturbación, la covarianza de alguna forma refleja que los datos están organizados de la misma manera en la secuencia como se encuentran en distancia, digámoslo así, del nivel de perturbación, y que esto aplica inclusive si yo tengo una red reducida en elementos de medición. Entonces es interesante cómo todos estos elementos se pueden utilizar para empezar a describir la red eléctrica sin necesidad de contar con un modelo. Ahora bien, ¿cuál es el objetivo final de poder lograr hacer esto? Si yo empiezo a caracterizar esa información y la empiezo a integrar con elementos de variables exógenas, que puede ser, por ejemplo, la medición de energía solar, yo puedo generar modelos de aproximación utilizando diferentes técnicas que pueden ser eh, eh, regresiones basadas en teoría de Koopman, o pues las clásicas que son regresiones lineales ARX, Armax, dependiendo pues de las diferentes estrategias, o inclusive elementos de inteligencia artificial o de redes neuronales también pueden ayudar a hacer esa regresión al utilizar todas estas variables que estamos proponiendo, o bueno, que propusimos en el desarrollo de mi trabajo doctoral. Todo esto de alguna forma permite construir un modelo que representa en un bajo orden el sistema, y con esto entonces, sin necesidad de una topología, puedo empezar a tomar acciones, ya bien sea para predecir el voltaje o para hacer acciones de control. En este caso, pues tratamos de construir una representación fuera lo más lineal posible, porque pues al generar una matriz de un modelo lineal, pues tengo unas propiedades bien bonitas que ya son bien conocidas, que pueden integrarse fácilmente para la operación de la red eléctrica. Ahora entonces, la metodología pues no es muy compleja, en términos generales es lo mismo que hacer una regresión. Lo único interesante que hay que rescatar, ya para ir cerrando esta parte, es que estamos hablando de análisis de serie de tiempo, por lo tanto, la forma como deben ser limpiados los datos hace parte del elemento más importante que requieren este tipo de análisis. Es decir, si hablamos de series de tiempo, se puede hablar de un análisis de causalidad que pues, bueno, no se puede hablar de causalidad en tiempo, perdón. Es mucho más complejo, pero uno puede hablar
de algo, de un concepto parecido que de alguna forma permite definir si una variable tiene realmente impacto en la evolución de otra variable que esté también evolucionando en tiempo. Todo esto es con el fin de simplemente reducir todas las posibles mediciones que existen en este punto, todas las series de tiempo que estén utilizando y eliminar toda la información que esté redundante, de tal manera que yo me quede con información que es relevante en el tiempo para poderla llevar a mi procedimiento y ya bien sea construir modelos que pueden ser varias entradas y una sola salida, si yo quiero modelar un solo nodo o si quiero modelar varios nodos, tener un modelo de varias entradas y varias salidas. Por ejemplo, el caso que pues para la red estoy mostrando aquí cómo las predicciones de voltaje utilizando esa información para un horizonte apenas pues de un paso, en este caso son mediciones de 10 minutos, cómo se pueden predecir el voltaje de los siguientes 10 minutos basado en la información histórica. Eh, bueno, en este caso creo que solo optamos máximo una hora, pero ese filtrado de información clave de la hora anterior es producto de aplicar toda esta metodología donde se hizo la limpieza de los datos a través de diferentes estampas de tiempo. Ahora ya después de que se ha hecho ese análisis, como yo necesito revisar que este modelo tiene una validez estadística, entonces llevo todos mis elementos de entrada, aplico una técnica que se llama bootstrapping, básicamente para saber si de alguna forma el voltaje producido está dentro de un margen de confiabilidad relativamente aceptable y se puede ver que a pesar de que pues no le pega al 100% al voltaje en el siguiente 10 minutos en muchos de los casos, por lo menos estadísticamente hablando, se puede hablar de que el resultado sí tiene un 95% de confiabilidad en la mayoría de los casos. Eso es bastante bueno en el sentido de que, pues, de alguna forma estoy garantizando que conozco cómo va a ser la evolución de mi voltaje y de alguna forma, pues ya después proceder a, bien sea hacer alguna herramienta, estrategia de planeación o de acción de control en función del modelo que utilice y pues que de alguna forma el resultado que estoy obteniendo de estos modelos tiene una confiabilidad estadísticamente aceptable. Yo creo que esto sería todo por hoy. De nuevo, creo que sí fueron varios temas, sobre todo la última parte. La invitación es a revisar que los datos se pueden utilizar no solo para las funcionalidades clásicas, también las funcionalidades clásicas se pueden repensar un poco para aprovechar ese dato y bien sea trabajar estrategias de análisis pura de datos que finalmente pues ayudan a que los voltajes se puedan predecir o digamos los elementos que necesite modelar de la red de distribución se puedan predecir o se puedan controlar y pues aplicar mis funciones más ajustadas a los elementos que están en la realidad del sistema. Yo creo que, bueno, ya estoy como medio pasado de tiempo, pero con esto podemos cerrar. No sé si hay preguntas. Creo que sería un buen momento para revisar las preguntas. Eh, sí, muchas gracias, Carlos, por la interesante conferencia. Quería saber si los asistentes pueden activar su micrófono, si están pudiendo activar su micrófono para hacer las preguntas. Jaime, ¿me oyes? Sí, te escuchamos, Juan Manuel. Ah, bueno. Bueno, en primer lugar, yo sí quisiera felicitar a mi colega y estimado pupilo, diría yo, ¿no? Por esa, no solamente presentación, que ha sido excelente, y de verdad que admiro la capacidad de síntesis y luego la capacidad de presentación pues, de temas ya muy novedosos. El tema del manejo de datos, yo sé que eso amerita pues mucho espacio para presentación, pero de verdad, Carlos, que me parece que hiciste una síntesis de la parte inicial y una magnífica presentación, casi que una abrebocas. Gracias. Y de verdad que me alegra mucho y a los que nos están oyendo, yo sí les quisiera mencionar un poquitico la carrera de Carlos, que ha sido de verdad pues, maravillosa. Él después de trabajar con nuestra empresa unos años, hizo pues su maestría en la Universidad de Múnich, como tú lo mencionaste, Jaime,
en el TUM, Technological University of Munich. Luego pues, regresó a nuestra empresa y allá nos ayudó, como siempre, con esa capacidad y buena voluntad que lo caracteriza. Y luego pues ya hizo este doctorado, perdón, en la Universidad de Sheffield. Y de verdad, Carlos, que me alegra mucho pues que todos estos años de trabajo, pues ahora los estés aprovechando también. Y yo sé que la gente de Siemens en Inglaterra pues estará muy contenta con tus servicios. Pero bueno, Carlos, después de haber hecho esa mención que quería hacer, la pregunta sí es, esas tecnologías que ya nos estás comentando y sobre todo el manejo de los datos, ¿cierto? Que yo diría que ya es un paso más adelante. Te quería preguntar, Carlos, si allá en Inglaterra y concretamente con los proyectos de Siemens, ¿cierto? Los podés estar aplicando, o sea, casi que llevarlo de la Universidad de Sheffield ya al campo real y pues de alguna forma recoger esas experiencias. ¿Cómo ves esa situación, Carlos? Oh, por supuesto, y gracias por la pregunta. Bueno, o sea, dentro de todo esto sí tengo que hablar que esto es el primer paso donde de alguna forma pues varios ingenieros en el mundo están investigando cómo se pueden aprovechar mejor la información. Ya existen varias aplicaciones que trabajan obviamente con inteligencia artificial y redes neuronales para la reconstrucción de modelos de predicción. O sea, inclusive pues tengo muy presente el trabajo que tienen inclusive en Colombia, pues el grupo del profesor Eduardo y pues en Siemens hay alguna tecnología, si no estoy mal, para una funcionalidad de eh, distribución, de automatización de distribución que ya también hacen alguna predicción de control de voltaje. Bueno, algo que presentaron en Alemania hace muy poco. Lo que sí es que la gran ventaja que tiene este tipo de metodologías en general es que le da una interpretabilidad a ese modelo generado por el dato. Es que hasta ahora lo que es cierto es que se puede hacer la predicción, pero no se puede escribir nada de lo que ocurre dentro de la naturaleza del sistema. Ahora, si usted ya esto lo integra con modelos que existen, porque pues no puedo asumir que la red no es totalmente medible. De alguna forma usted sí puede colocar un operador que va y revisa que la línea está conectada, que un nodo X está conectado con un nodo Y. Todo eso puede ayudar a alimentar y a reducir ese margen de incertidumbre en la respuesta del nodo. Entonces, aquí lo que están haciendo los diferentes investigadores es buscar representaciones de esos modelos que pues, tengan algún rigor matemático, por lo menos, para tener un modelo estadísticamente aceptable que dé garantía de que la información que puedo dar tiene algún grado de veracidad y asimismo pues puedo desglosar elementos internos de cómo funciona su característica en el tiempo. Ahora bien, un proyecto concreto que han realizado en estos momentos, pues no, en el sentido de que la mayoría de proyectos trabaja con modelos que ya existen, entonces no hay la necesidad de recrear un modelo de un elemento que se puede censar, pero todos estos modelos siempre, o por lo menos el caso de UKPN que presenté, es un modelo piloto de una parte de la red muy pequeña que pues, es muy fácil de monitorear. Ya la cosa se pone más compleja cuando usted quiere llevar esta metodología a una red que pues tiene una gran cantidad de nodos que no necesariamente todos son medibles o por lo menos no puede contar o garantizar a usted que toda la información esté actualizada. Entonces aquí es donde este tipo de metodologías caben al lugar porque le está dando herramientas en el modelo que, en el caso de que el desarrollador del DSM, por ejemplo, diga, pues no tengo forma de hacer un modelo porque no conozco los datos o no tengo la información de la línea, no tengo la información de la impedancia. Por lo menos le está dando usted herramientas para decir, bueno, usted podría construir un modelo equivalente con algún grado eh, de aceptación estadísticamente hablando si sigue una metodología pues muy específica, en este caso de la que propongo en el trabajo doctoral. Mi trabajo es una, pero hay varias metodologías. No, la gran ventaja es que al menos usted tiene forma de o construir un modelo donde puede conocer qué es lo que pasa internamente. La inteligencia artificial le puede regalar a usted un modelo, o la red neuronal, por ejemplo, le puede dar un modelo que tiene un grado de predicción mucho más fuerte, pero usted no tiene ninguna idea de qué es lo que está pasando en su interior. Ahora, pues hay toda una serie de ingenieros que están tratando de utilizar redes neuronales recurrentes, por ejemplo, para poder caracterizar un poco mejor o hacer modelos híbridos
y darle alguna interpretabilidad a los parámetros internos del modelo, pero eso pues parte de otra discusión que de pronto prefiero no ahondar, pero sí son alternativas de lo que se puede estar haciendo en ese caso. Que son Chévere, aplicaciones. chévere. No, muy interesante. Gracias, Carlos. Muy, pero muy interesante. Felicitaciones de nuevo. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Manuel, por preguntas y comentarios que nos permiten conocer un poco más de Carlos. Aquí hay una pregunta de Gustavo Spitia. Nos pregunta, ¿hay algo desarrollado teniendo en cuenta una representación no lineal del sistema? Bueno, de mi trabajo particular no, porque pues digamos que no era precisamente el objetivo. En este caso tratamos de trabajar con una red que tiene los elementos se salen de del voltaje de operación permitido, pero en la red de distribución típicamente no estamos hablando de que el voltaje suba o baje un 10-15%, que pues eso de alguna forma ya en, en algunos países podría considerar algo pues, ya bastante mayor. En este caso, lo que estamos tratando es que la red no supere un 3-4%. Por ende, de alguna forma, la consideración de elementos lineales hace sentido. Es parte de una revisión extensa que hicimos de esa condición operativa. Y es claro que de todas formas la red no tiene una capacidad de variabilidad dependiendo de la robustez que puede ser mucho más grande y es donde requiere hacer representaciones no lineales. Trabajos que hagan representaciones no lineales, pues sí hay varios. Hay varios predictores de voltaje, de energía, que trabajan con redes neuronales. Pues no tengo alguno presente que tenga alguna aplicación en una de DSO específicamente, pero a nivel de investigación sí hay muchos proyectos, eh, sí, pues de varios autores que tratan de aprovechar inteligencia artificial para desarrollo de esos modelos no lineales. No uno que pues tenga, digamos, como presente en mi cabeza. Estoy seguro que en la Universidad del Valle pues habrán desarrollado varias de este tipo de representaciones no lineales, pues ese es su expertise y es el grupo de PSI. Ese es como el que me viene ahorita mismo a la cabeza. No sé si hay otra inquietud. Carlos, eh, dentro de tu... Ah, bueno, Gustavo Espitia dice gracias. Dentro Ujú. de tu presentación hablaste algo de el problema de protecciones con esto de la reconfiguración automática de la red de distribución y con esto de la integración de la generación distribuida. En ese sentido, en la parte de las protecciones, de la adaptabilidad, ¿nos pudieras contar algo de lo que ustedes o el grupo de allá está haciendo? Bueno, hablas en Siemens. Sí es cierto de que, pues, ¿cómo decirlo? O sea, el tema con Siemens es bien interesante porque cuando uno trabaja en Siemens, uno está y no está. Siemens es una empresa que es extremadamente grande como grupo, tiene bastantes oficinas con bastantes clases de divisiones. En este caso, nosotros trabajamos directamente temas de planeación y consultoría, no pues como desarrollo de funcionalidades específicas. Entonces, hablar de que tengo presente algún proyecto específico en función de protección, de adaptabilidad de función de protecciones, pues no. Eh, pero lo que sí sé normalmente, entiendo pues que se ha hecho, y inclusive pues lo ha hecho varias empresas, GERS también es una que lo ha hecho muchas veces, es en el momento que se hace el análisis de la red eléctrica, por lo general se buscan diferentes escenarios operativos donde se varían diferentes condiciones operativas y ya uno lo que hace es ajustar los grupos de protección en función de esos escenarios. eh, Obviamente en una condición, en las condiciones críticas se carga ese grupo de ajustes a los relés y pues lo que él va censando en la manera como lo van operando, entonces él va cambiando los grupos de operación. Pero que nosotros hayamos, o que sea consciente de algo en particular que haya hecho el grupo, no tengo así algo lamentable, pues
que lamentablemente no tengo algo que pueda decirte, lo hicieron, no, pero podría investigar. No creería que el grupo mío en particular, pero dentro de la empresa seguramente sí han desarrollado alguna tecnología. Ok, muchísimas gracias, Carlos. No, Jaime, no te preocupes. Bueno, ¿alguien más quiere hacer algún comentario, alguna pregunta? Recuerden haber llenado el formulario que se compartió por el chat para la certificación de asistencia. No sé, voy a mirar a ver si de pronto hay alguien aquí con la mano levantada o algo, no. Y tampoco No, veo. Sí, adelante, ¿perdón? adelante. No, pensé que alguien iba a hacer alguna pregunta, alguna intervención. No veo ninguna mano levantada tampoco. Ok, ok. Bueno, Carlos, pues felicitarte igualmente, como bien lo hizo Juan Manuel, y seguramente todos aquí sentimos lo mismo por esta excelente conferencia que nos has dado, muy, muy interesante con estos Muchas últimos gracias. avances en la parte de la automatización de sistemas de distribución. Desearte muchos éxitos en todas estas investigaciones y esperamos poder contar contigo siempre. Seguramente Hertz lo quiere, nosotros aquí en la maestría también y agradecemos el que nos hayas brindado esta conferencia y el que estés siempre tan dispuesto para colaborar tanto con Hertz como con la maestría de sistemas energéticos de la Universidad Autónoma. Con Muchas mucho gusto. gracias. Claro que sí, con mucho gusto. Muchas gracias a Y gracias todos. por las palabras. Ujú. Con gusto, Carlos. Muchas gracias a todos por su asistencia. A Juan Manuel, muchísimas gracias por estar allí siempre también. Muchas Muchas felicidades. gracias. Y bueno, que acaben de tener un excelente día. Igualmente a todos, excelente día. Gracias. Gracias, Chao, Vale, gracias. gracias. Felicidades. Felicitaciones, gracias. hasta luego. Chao. Hasta luego.